Bueno, realmente que Dios, como a veces no nos sorprende Dios, porque yo a Lucas no le había hablado de qué iba a hablar ni nada por el estilo, pero él mencionó a Nehemías. Y justamente voy a tocar un capítulo de Nehemías, capítulo 8. Y hablando justamente de cómo nos habla Dios, ¿no? Y de qué forma podemos escuchar a Dios, ¿no? A veces quizás pensamos que tenemos que escuchar a Dios de una forma audible, ¿no? Y a veces lo podemos escuchar de una forma audible a través de algún hermano, justamente, que Dios le habló primero a él. Y quizás también a veces esperamos que nos hable como hablaba en la antigüedad, a sus discípulos, a los profetas, con señales, ¿no? Pero ¿saben que Dios en este tiempo que vivimos cada uno de nosotros nos dejó su palabra? Y la palabra de Dios está completa, cosa que no tenían justamente los profetas, los discípulos estaban armando, ¿no es cierto? Y no tenían la palabra de Dios entera como la tenemos hoy día nosotros. Y saben que Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia, y es la mejor forma de saber lo que Dios quiere para nosotros, es estudiar leyendo la palabra de Dios. No hay otra forma mejor que esa. Y en Nehemías capítulo 8, el pueblo de Israel venía sufriendo tremendas cosas. Estaba un pueblo de Israel devastado. El pueblo de Israel estaba cautivo muchos años. Saben que Nehemías tenía en su corazón, cuando Lucas mencionaba que él vio los muros derribados de su ciudad, las puertas quemadas de su ciudad, donde no había gente que busque a Dios, que adore a Dios. Los Nehemías se entristeció muchísimo por eso. Y Dios puso en el corazón de Nehemías para poder restaurar a Israel, al pueblo de Dios. Dios puso en el corazón de Nehemías de querer volver a armar el pueblo de Dios. Y bueno, vemos en Nehemías a la raíz de varios capítulos, desde el 7 en adelante, cómo Dios, ya desde el 3, digamos, empieza a restaurar el pueblo, la nación, el pueblo de Dios. Y saben que también vemos en el capítulo 8, y creo que quería detenerme en algunos puntitos, 9 puntos en esta mañana. Si sabía que teníamos tenido, traía el PowerPoint, pero en la próxima, ¿sí? En la próxima si Dios quiere, vamos a hacer. Pero realmente nos podemos detener en 9 puntitos de cómo poder escuchar la palabra de Dios. Cómo tenemos que tener nuestro corazón al oír la palabra de Dios. Muchas veces también pensamos que las personas obviamente son importantes, quien habla, quien no a veces, pero no es lo más importante. Lo importante es la palabra de Dios. Y es el Dios que habla, no la persona. Si no soy yo, sino el que Dios puso en mi corazón. Y Dios habla a través de mí. Realmente somos temerosos aquellos que enseñamos la palabra de Dios o que predicamos de lo que decimos, ¿no? De no actuar a veces de nuestros impulsos, sino realmente de lo que Dios quiere que pueda poner en nuestro corazón y transmitirlo como Dios quiere. Y Nehemías 8, en esto empieza el pueblo de Dios 70 años sin escuchar la palabra de Dios. 70 años sin oír de la palabra de Dios. Toda una vida, más que una vida, ¿no? Y saben que, y vamos a empezar a leer el capítulo 8 de Nehemías. Versículo 1 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza. Está delante de la puerta de aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Saben que ahí empieza diciendo el capítulo que se juntó todo el pueblo, como un solo hombre. ¿Saben cuánto era todo el pueblo? Hay unos versículos más antes que dice que toda la congregación del pueblo de Israel eran 42.370. No sé cuántos habitantes tiene San Justo, pero debe tener varios más, ¿cierto? ¿No? Ahí, bien, está como Esperanza, un poquito por ahí estamos. Pero imagínense entonces, toda la ciudad de San Justo, unida, y dice la palabra de Dios, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todos juntos, como un solo hombre, en la plaza. Y trajeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En ese entonces, la ley eran los primeros 5 libros, ¿sí? Que se llaman el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? Los 5 libros que había. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Saben qué? Hay una palabra que quizás no usamos mucho, pero ellos estaban ávidos, tenían deseos de escuchar la palabra de Dios. Y esa es una forma en la cual primero tenemos que estar cada uno de nosotros para escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener deseos, tenemos que estar ávidos, atentos a escuchar la palabra de Dios. Y que no es cualquier palabra. ¿Sí? Imagínense que es la palabra de Dios. El pueblo estaba así, deseaba escuchar nuevamente la palabra de Dios. Después de 70 años que no escucharon nada, estaban los libros guardados y fueron encontrados. El versículo 3, siguiendo, dice, y leyendo en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba al mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Saben cuánto tiempo? Activamente 6 horas, leyendo la palabra de Dios. 6 horas leyendo, 6 horas escuchando, atentamente, dice el versículo. ¿Sí? Y podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo a veces pienso, a veces nos cansamos de escuchar 40 minutos de una persona que habla de la palabra de Dios, nos cansamos de escuchar 1 hora. Y a veces también depende de cómo está nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. ¿No? El pueblo de Israel en este tiempo estaban sedientos de escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban atentos, dice el versículo. Y la otra palabrita que podemos encontrar del 4 al 5, siguiendo con la lectura. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Fíjense que ya usaban púlpito en ese entonces. ¿Sí? Habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedasías, Misael, Malaquías, Azum, Asbas, sí, nombres raros, ¿no? Zacarías y Mesulán, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo había expectación, que iban a escuchar la voz de Dios. ¿Y saben por qué había tanta gente al lado también de Esdras? Porque también ellos hacían interpretar lo que Esdras decía, porque había personas que hablaban otro idioma. Entonces, para que todo el pueblo pueda entender, para que todos puedan comprender, y ellos estaban con mucha expectación a escuchar la voz de Dios, de lo que iba a leer Esdras. Y esa era la palabrita, expectación.
¿sí? Entonces todos los que estaban al lado de él las traducían, lo que él les estaba diciendo, para que todos comprendieran, todos, entiendan la palabra de Dios. Y también dice, un poquito más adelante, el versículo 8, si ya volvemos al otro, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido del modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? Y leían el libro de Dios claramente, y ponían sentido, ¿sí? Como que más énfasis, y como que hacían a veces hasta con mucho entusiasmo, para que todos puedan entender la palabra de Dios. Y el versículo expectación, habíamos leído, y ellos también confiaban en lo que iban a escuchar, porque era la palabra de Dios, no era cualquier palabra. El versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. También hay que escuchar con oración, con reverencia, la palabra de Dios, tratando de estar en comunión con Dios, en oración para que Él nos hable, y de tener un corazón abierto a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Con oración. Versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatiel, Odías, Masías, Gelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjense, en 42.370 personas. No se movían del lugar. Tanta expectación, tanta querer escuchar, pasión por escuchar la palabra de Dios. No se movían. 6 horas leyendo la palabra de Dios. Sigue diciendo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, hoy decíamos esto, de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la palabra de la ley. Todo el pueblo lloraba de la humillación, de humillados que estaban por escuchar la voz de Dios. Después de 70 años, la emoción de volver a escuchar la ley de Dios. Todo el pueblo lloraba. Imagínense eso, lo que habrá sido. Y a veces nosotros, cuando leímos la palabra de Dios, lo hacemos en 5 minutos. Y si te pones a pensar, yo me he puesto a pensar muchas veces, hasta a veces una falta de respeto a Dios. A veces leemos en 2 minutos, 5 minutos y nos vamos a trabajar. Y es la palabra de Dios. Yo sé que a veces cuesta levantarse un poquito más temprano, tener un poquito más de tiempo, pero vale la pena hacerlo. Y esta gente, y este pueblo, 42.370 personas, lloró porque escuchaban la voz de Dios. Y luego, versículo 10, le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tenían nada preparado, porque el día santo es el nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y festejaron, y se alegraron. Y claro, tanto horas empezaron a repartir quizás lo que habían llevado para comer, lo que tenían, compartían los unos con los otros. Y se gozaron, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y volvieron a tener presente el nombre de Dios. El pueblo que 70 años había estado esclavo, había estado bajo otros reyes, y nunca más habían escuchado la voz de Dios. Entonces, con toda humildad, también escuchaban la voz de Dios. Por eso llegó al corazón y quedaron llorando.
Del 8 al 12 y 13 sigue leyendo. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es un día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron en las cabezas de las familias, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, al escriba, para entender las palabras de la ley. Querían más, conocer más. Tenían hambre por conocer más de la palabra de Dios, de escuchar con un propósito. ¿Sí? Tenemos que, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que podamos tener nuestros oídos abiertos, nuestro corazón abierto, también para escuchar con propósito de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios tiene un mensaje cada día para nosotros, y de formas diferentes. En la palabra seguramente, si la leemos, pero también muchas veces nos habla a través de otras cosas. Nos puede hablar sobre la naturaleza, también nos puede hablar, porque Dios habla a través de eso también, y nos muestra su gloria y su grandeza. Y también de una persona, de un hermano, también nos puede hablar. Y de muchas formas y maneras también Dios habla un montón de veces a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar atentos cuando Dios nos habla. Tener un corazón sensible y susceptible a la voz de Dios. Y saben que el versículo 17, bueno, sigamos leyendo, el 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de los Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo. Y ahí empiezan a recordar lo que sus antepasados habían hecho, la ley de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, mejor dicho, que habían dejado de hacer y de celebrar. Saben que hasta el día de hoy esa fiesta se sigue celebrando. Después de esto, nunca más se dejó. Y dice que hiciesen saber, versículo 15, y pasar pregón por todas sus ciudades, anunciar, gritar, y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en las plazas, en las puertas de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue solemne, asamblea según el rito. ¿Saben que hacer un tabernáculo era, hoy día podemos decir, como hacíamos mucho cuando éramos niños, un ranchito, ¿sí?, de ramas? Eso era hacer un tabernáculo, era hacer una tienda. Y aquí dice que mandaban a buscar ramas. Hay unas clases que, seguramente de árboles que estaban en la zona. Ellos hacían como un ranchito en la azotea, en la terraza de la casa de cada uno de los israelitas. Algunos en los patios, algunos en las plazas. ¿Y saben qué? Ellos tenían que permanecer 7 días viviendo en ese ranchito. ¿Saben qué? Para recordar de dónde Dios los sacó, de dónde estaban. Y sin dejaban atrás todas las comodidades de su hogar. Y se tenían que vivir en ese ranchito, en ese tabernáculo, durante estos 7 días, en presencia de la palabra de Dios solamente, y en familia. Y fíjense que dice que toda la congregación que volvió en la ciudad hizo tabernáculos y habitó.
porque desde los días de Josué nunca lo habían hecho. O sea, pasaron esos 70 años, nunca lo habían hecho. Pero ellos recordaban que sus padres, sus abuelos hacían esa fiesta. Y ellos quisieron volver a hacerlo, para poder volver a tener una comunión íntima con Dios. Y dice que habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó desde el libro de la ley de Dios cada día. Y cada día iban a escuchar lo que ella se iba a leer. Cada día iban a escuchar y volvían al tabernáculo. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Y esta fiesta hasta hoy día se sigue haciendo en Israel. Dicen que a veces yo pensaba en esto y decía, ¿cuántas veces necesitamos hacer un alto en nuestra vida y pensar y estar más en comunión con Dios siempre? ¿No? En un lugar aparte, en un lugar apartado, tranquilo, y pensar solamente en Dios. Y todo lo que Dios hizo a favor nuestro. ¿Y saben qué? Vamos a terminar realmente agradecidos a Dios. Agradecidos porque es mucho más de lo que nos libró y nos da Dios, de cosas que no tenemos. Mucho más. Y sigue diciendo el capítulo 9, esos 3 versículos, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ellos hacían esto como una forma de humillación, de arrepentirse ante Dios. ¿Cuántas cosas tenemos por arrepentirnos delante de Dios? Que hacemos mal, que le ofendemos a Dios, que no le hacemos caso, que no estamos en comunión con Dios como deberíamos estar. Entonces el pueblo lo que hacía, ayunaba y con cilicio, con ropas gruesas, oscuras, se vestían de esa forma. Y tierra sobre ellos. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y pues de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte leyeron la palabra de Dios, y la cuarta parte confesaron sus pecados. ¿Cuántos pecados tenemos que no confesamos a Dios? Dios espera eso de nosotros, que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para librarnos de nuestros pecados. Él por eso murió en la cruz. Él por eso dio su vida y por eso resucitó. Y también por eso nos prometió, como leíamos hoy, un lugar, una herencia, incorruptible, inaccesible, no tiene fin, una herencia eterna. ¿Sabes? Si tenemos que anotar los pecados, quizás estaríamos un rato, ¿no? Porque saben que el pecado es solamente a veces un mal pensamiento, ya es pecado. El pecado es a veces cosas que se nos escapan a veces, porque a veces no es solamente el matar, el robar, ¿no? Como a veces pensamos que es un pecado, pero también un mal pensamiento, también hablar mal de otra persona, y eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y esas cosas tenemos que cada día confesarnos delante de Dios, que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Y yo quiero dejarte pensar en estas cosas, ¿no? Cada vez que abrimos la palabra de Dios, seamos conscientes que es ni más ni menos que la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hay pocas veces que podemos leer un libro y tenemos el autor al lado. ¿Cuántas veces has hecho esto? Pocas veces, quizás algunos hemos tenido oportunidad de conocer a un autor
escribió un libro y ponlo al lado. Nosotros tenemos la posibilidad de tener el autor y el escritor de la palabra, la Biblia, es Dios. Dios está esperando que nosotros podamos buscarlo, como lo hizo el pueblo de Israel en este tiempo. Que no dejemos pasar ni 4, ni 5 años, ni 6. El pueblo de Israel, 70 años le llevó. Hasta que Dios utilizó a Nehemías y puso en su corazón a reunir nuevamente al pueblo para que puedan escuchar la ley en ese tiempo. Dios nos pide que podamos buscarlo ávidamente, que podamos buscarlo atentamente, que podamos buscarlo confiando, porque podemos confiar que la palabra de Dios es fiel. No cualquier libro, es palabra de Dios. Podemos confiar en ella, con expectación. ¿Qué Dios nos quiere decir cada día cuando abrimos el libro? Con oración, ¿sí? Pacientemente, humildemente, con propósito, para poder gozarnos y también arrepentirnos. Y esos son algunos puntos que hemos visto que quería dejarle en esta mañana. Y yo te invito a que puedas seguir escuchando y también leyendo la palabra de Dios, y escuchando la voz de Dios. Cada día que puedas abrir su libro. Así que vamos a terminar con una oración en este tiempo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tenerla en nuestras manos, Señor. Y porque muchas personas han muerto y han dado su vida porque nosotros hoy tengamos la Biblia, tu palabra, en nuestras manos. Ayúdanos a valorarla, Señor, cada día y a no tenerla en nuestra mesita de luz como un objeto, sino que la podamos tener como nuestro manual de instrucciones para la vida de cada día de nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a abrir nuestro corazón, a buscarte con énfasis, con entusiasmo. Y gracias porque podemos leer tu palabra, podemos creerla, porque es fiel. Gracias porque tu palabra es fiel y porque tus promesas son fieles, Señor. Señor, bendice cada hogar aquí en esta mañana representado. Y los que no están, los que no pudieron venir, que tú le cuides y le guardes en el lugar que ellos puedan estar. Y gracias te damos porque tú siempre estás, Señor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, gracias Fabián por compartirnos